Buen día, mi nombre es Lenin González y de parte de Fibras Ópticas de México queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro webinar Fundamentos de la Instalación Subterránea. El mercado de la fibra óptica está en constante evolución y generando cada vez mayores oportunidades de negocio en Latinoamérica y el mundo. Si estás interesado en conocer más acerca del funcionamiento de la fibra óptica, capacitar a tu equipo técnico, te invitamos a que nos acompañes en nuestra sesión de este día. Somos Fibras Ópticas de México. Con nuestras marcas ofrecemos la solución completa para redes pasivas de fibra óptica y desde hace ya más de una década hemos desarrollado e impulsado proyectos de fibra óptica con nuestros clientes en México y toda Latinoamérica. Sin más preámbulo, me complace en presentarles a José Carlos Aguilar Franco, quien ha colaborado para Fibras Ópticas de México en el desarrollo de seminarios, cursos y capacitaciones de solución de fibra óptica. Te cedo los micrófonos, José Carlos. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, muy buenos días. Ya un miércoles, ombliguito de semana. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes en este webinar sobre los fundamentos de la instalación subterránea. Ya hemos estado aquí un rato viéndonos en esta serie de webinars. Les reitero mi nombre, me llamo José Carlos Aguilar Franco. Soy ingeniero especialista en capacitación de producto aquí en Fibras Ópticas de México y pues bueno, estamos para trabajar en conjunto, tratar de resolver las dudas, ir manejándonos en este ámbito de la fibra óptica, tanto para los que ya tenemos un poco de conocimientos como para los que estamos iniciando. Y hablando de, me gustaría lanzar la primera pregunta. ¿Ok? Un segundo. Yo en este momento a ustedes les voy a lanzar, en su pantalla les va a aparecer una pequeña encuesta, si me pueden apoyar a responderla, para saber más o menos en qué punto estamos. ¿Han trabajado con redes subterráneas? La pregunta, ¿han trabajado con redes de fibra con redes subterráneas? Tenemos que un 42% menciona que sí y un 57% menciona que no. Entonces tenemos algo relativamente parejo, siendo el no líder en esto. Voy a ocultarlo. Ok, vamos a iniciar con estos fundamentos. Primero que nada, me gustaría platicar de las aplicaciones que tiene un poco la fibra para poder explicar el por qué. Vámonos desde lo genérico hasta lo más específico. ¿Qué aplicaciones tiene la fibra óptica? Tenemos múltiples aplicaciones dependiendo del tipo de red a la que vayamos a ir nosotros a aplicar. Como saben, la fibra óptica es un canal que nos va a permitir transmitir pulsos de luz del punto A al punto B sin que sufra alguna interrupción. Es la parte más importante, sin que sufra una interrupción y nos permite tener alcances muy largos. ¿Ok? Eso en telecomunicaciones. Por ejemplo, en medicina no necesitamos alcances tan largos. ¿Qué es lo que necesitamos en la medicina? Podríamos necesitar tal vez un endoscopio en el cual se utiliza una fibra plástica, tal vez en el tema de medicina combinado con telecomunicación para un 5G, para tener un diagnóstico listo por medio de redes de telecomunicaciones desde que estamos en la ambulancia y cuando llega al hospital pueda tener una atención óptima. En temas de arqueología, utilizamos fibra óptica para poder hacer revisiones por medio de cámaras, en cámaras, válgame la redundancia, en cámaras donde la gente no puede entrar, ¿ok? O porque no tiene acceso, porque no saben cómo está el interior, no saben si es seguro. Utilizamos cámaras por medio de fibra. En la industria militar utiliza mucho el cableado por medio subterráneo, directamente enterrado. Es lo que suele utilizar mucho la milicia, por lo cual necesita un cable fuerte. En iluminación, en telecomunicaciones, la verdad es que la fibra tiene muchos usos y dependiendo de dónde lo queramos utilizar, es el método de instalación que vamos a tener. Al momento de que tú vas a hacer un diseño de tu red de fibra óptica, tienes que tomar en cuenta varios puntos. ¿Okay? No es simplemente el decir, aquí queda esto y ya. No, tienes que tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, el análisis de los requerimientos en caso por ejemplo, de que tu cliente te pida N cantidad de requerimientos para N normativa, para lo que sea, tienes que analizar todo esto. No puedes llegar con un cliente que te está solicitando un tendido aéreo y querer darle un registro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es a lo que él te está solicitando, no es lo que él está requiriendo. La elección de los transmisores y de los receptores ópticos es sumamente importante. ¿Okay? A final de cuentas, nuestra red se va a basar en pulsos de luz. ¿Qué tanta fuerza podemos transmitir en una red GPON? ¿Qué tanta fuerza, perdón, qué tanto ángulo de recepción, qué tanto grado de recepción tiene nuestro receptor? Entonces tenemos que elegir muy bien esos transmisores. Estos se eligen con base en
nuestro presupuesto de pérdida óptica, la cantidad de fibra que vamos a tener, el tipo de fibra, tipo de transmisión. Es una cierta cantidad de elementos que necesitamos tomar en cuenta para hacer la elección de nuestros transmisores. Tenemos que planear el tipo de instalación, ¿ok? Planificar en dónde lo vamos a colocar. Esto va mucho de la mano de las normativas. Y la topología de la red. Como saben, las topologías pueden variar en anillo, anillo doble, estrella, árbol, bus y muchas más que pueden existir. Cuando estamos haciendo todo este diseño, es importante determinar junto con el usuario final en dónde se va a construir esta red, ¿ok? Porque no es lo mismo de una manera aérea que de una manera subterránea. Tenemos diferentes tipos de instalaciones, diferentes maquinarias, diferente mano de obra, diferente entrenamiento, tienen muchas cosas. Los cables de planta, los cables de planta externa de fibra óptica se pueden instalar tanto de manera aérea como de manera subterránea, ¿ok? Hoy nos vamos a enfocar más hacia la manera subterránea, ¿de acuerdo? La aérea ya la hemos visto con los webinars que hemos estado teniendo, que es una instalación por medio de rajes, tendido del cable, la Shadow, figura 8, por medio de un cable autosoportado. Hay muchas maneras de hacer la instalación. Y de manera subterránea lo que vamos a hacer es que vamos a tomar elementos diferentes para entrar bajo la tierra y poder tener un tema de que no tengamos nada fuera del suelo, ¿ok? Esto va mucho de mano de las normativas de lugares donde vamos a construir. Por ejemplo, hay muchos residenciales que no te permiten ya tener ninguna instalación aérea por la contaminación visual. Entonces, en lugar de eso, optamos por una instalación subterránea que va a durar mucho tiempo, va a quedarse mucho tiempo, muchos años, y nos va a permitir tener una conexión eficiente. Vamos haciendo una pequeña comparativa entre la instalación subterránea contra una instalación tradicional aérea. ¿Ok? Primero, en ampliación de la red, en la instalación subterránea se puede hacer bajo la misma ductería, ¿ok? Esto con usos de poliductos. Y en instalación tradicional aérea se tiene que realizar otro tendido en caso de que no hayamos planificado correctamente la red. Esto no hablando de ampliar la red por medio de divisores ópticos, sino digamos que necesitamos meter otro cable completamente. Esto se puede aplicar por la misma ductería que ya tenemos instalada. Diámetros del cable. Un cable de 144 hilos, dependiendo del tipo de instalación que vayamos a hacer, puede ir de 7.9 milímetros a 144 milímetros. Y el cable ADSS cubierta sencilla es de 15.1 centímetros, eso tomando en cuenta el cable que es autosoportado. Esto también nos permite considerar un ahorro en cuanto a métodos de transportación, métodos de almacenamiento. ¿Por qué? Porque disminuimos tamaño y disminuimos peso al no tener tanto material. Es un punto a considerar bastante importante. El cable por ducto es en microductos o ductos de 42 milímetros para 4 y 7 cables, dependiendo del tipo de instalación. Y el tipo de instalación aérea solamente podemos hacer el tendido de un solo cable por cada preformado. ¿Ok? Entonces, podemos ver un poco la densidad cambiante que tenemos en cuanto a los cableados que podemos instalar. En cuanto al tiempo de instalación, estamos hablando de que son 5 horas para 200 metros en tirado, en instalación por medio de tirado, y 1 hora por cada 1.5 kilómetros en promedio por fibra soplada. Y en instalación aérea tradicional podemos estar instalando unos 400 metros en ADSS cada 2 horas y media. ¿Okay? Esto porque el proceso es bastante diferente. Estoy hablando ya del tendido, ¿de acuerdo? El tiempo de vida, en ambos casos, en teoría el cable es de 20 años. ¿Qué diferencia tiene? En el caso de una instalación subterránea, nuestro cable va a estar protegido pues de manera subterránea, va a estar dentro de nuestros ductos, dentro de nuestros registros, y eso les va a permitir alargar su vida. Sin embargo, en el tema de una instalación tradicional aérea, estamos hablando de que nuestro cable va a estar justamente expuesto a la intemperie, a N cantidad de cosas, y eso nos puede llegar a nosotros a generar alguna pérdida en cuanto al material por algún factor externo, que se cayó un poste, que le cayó un árbol al cable, que cualquier cosa que pueda pasar. ¿Ok? Entonces, como ir viendo un poco la posibilidad que tenemos con ambos casos. La vulnerabilidad de la red es muy segura cuando estamos hablando de manera subterránea. A final de cuentas, si se colocan los identificadores correctos para que la gente no acceda a ellos, podemos fácilmente saber cuando estamos excavando dónde tenemos fibra y no accedemos a esa parte.
Mientras que una instalación aérea es bastante vulnerable porque no tiene nada que lo proteja. Simplemente es un cable que está tendido y es un cable que está de forma aérea y está al acceso de todos. En cuanto al método de instalación, en la subterránea tenemos dos que son los más comunes. ¿Okay? El método de soplado y el método de tirado. Y en el tendido aéreo es tendido aéreo de tensado y suspendido por medio de diferentes herrajes. La contaminación visual, que créanlo o no, es algo de lo que más está afectando al momento de elegir ese tipo de instalaciones. En el tema de subterránea es nula. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna contaminación visual en nuestro rango visual que nos permita ver postería, cables tensores, todo ese tipo de detalles que pueden llegar a opacar la vista de algún lugar. No lo tenemos, siendo que en una instalación aérea es justamente lo que genera esta contaminación visual. Entonces aquí es donde podemos ver un poco qué ventajas tenemos con la instalación subterránea contra qué ventajas tenemos contra la tradicional. Sí es un poco más costoso el tema de cuánto vamos a invertir, pero a la larga termina volviéndose mucho más económico. Ahora, ¿cuándo yo voy a utilizar una instalación subterránea? Cuando no hay postes existentes en la zona y no tenemos el permiso ni la capacidad de poder nosotros instalar esa postería, cuando se prohíben los tendidos aéreos en la zona, como lo que les comentaba, es decir, en los residenciales que ya no se pueden en muchos utilizar postería. En construcciones de cotos privados, la tendencia es justamente esto, redactar los proyectos con instalaciones subterráneas. ¿Okay? Ya cuando está todo el proyecto, se lanza la licitación para que alguien haga toda la instalación subterránea. No se va a lanzar nada por medio de postería. Entonces, es en estos casos donde nosotros tenemos que hacer. Hay diferentes métodos de instalación. Por ejemplo, tenemos el zanjado tradicional y el microzanjado. En un zanjado tradicional tenemos que hacer un acceso grande, el cual después tenemos que rellenar con una maquinaria pesada, es mucho más. Y en el tema del microzanjado es una maquinaria que hace un zanjado mucho más pequeño y nos permite tener una instalación más discreta. Por ejemplo, en el zanjado tradicional tenemos incluso que en ocasiones hacer un parado completo del tráfico. Como podemos ver en este punto, estamos haciendo un parado completo. Ok, está la calle cerrada. Y en este caso, si se dan cuenta, aquí se alcanza a ver como un carro todavía está corriendo. ¿Esto por qué? Porque solamente bastó hacerse un poco a lo mejor cerrar un carril, nada más, o cerrar medio carril. Entonces no necesitas tanto acceso para poder utilizar una instalación correcta en cuanto a temas subterráneos. Entonces, es una de las ventajas que tenemos al utilizar el microzanjado. Ahora, existen dos métodos de instalación para fibra subterránea. ¿Ok? El primero es el método del tirado. ¿Ok? El método de jalado. Es el método que fue más común. ¿Ok? Y es el que más se utilizó. Lo que se necesitaba es que había una guía que tomaba el cable y lo iba jalando. ¿Ok? Y después evolucionamos a lo que es el método de soplado. El método de soplado tiene una maquinaria que nos va a ayudar a hacer el primer impulso para acomodar la fibra y vamos a tener una máquina que va a estar inyectando aire constantemente al tubo. Esto para reducir la tensión y la fricción que se puede generar entre el cable y los ductos y que el cable vaya avanzando poco a poco a través de nuestros tubos. ¿Ok? Ahora, yo les voy a preguntar, voy a lanzar otra pregunta en este momento. ¿Qué método es más rápido? ¿Me pueden apoyar a contestarla? Tenemos que un 42% nos dijo que el tirado es más rápido y un 57% nos dijo que el soplado es más rápido. Ok, no la voy a responder en este momento, no voy a decir cuál es la correcta porque se va a responder en las siguientes diapositivas, ¿va? Pero ahorita vamos a llegar a esa conclusión. Vamos a empezar por el método de tirado, ¿de acuerdo? Para empezar el método de tirado vamos a necesitar una guía para hacer justamente el tirado de esta fibra. ¿Okay? La guía se va a insertar por el extremo en el cual necesitamos nosotros que salga nuestra fibra y la vamos a colocar con el extremo de la fibra que vamos a tirar. ¿Okay? Entonces necesitamos una guía para hacer este tipo de instalaciones. Necesitamos un equipo de trabajadores en ambos lados, es decir, en el punto A y en el punto B, porque vamos a estar necesitando quien esté en el apoyo de la inyección de la fibra y quien esté en el apoyo de
ir con la máquina de tirado. Al final de cuentas es una máquina que tiene un dinamómetro y no podemos violar ciertas tensiones. Se va a necesitar un cable que tenga un aguante ante la fuerza de tensión alta, ¿ok? ¿Por qué? Porque mientras nosotros vayamos, es algo exponencial. Mientras nosotros vayamos alargando la cantidad de cable que estamos tirando, es más la superficie del cable que va a estar en contacto directo con el tubo, ¿ok? Con el microducto, con nuestro ducto. Lo cual a la larga va a generarnos que tengamos una mayor tensión y que necesitemos una fuerza mayor para jalarla. Pero así como necesitamos fuerza para jalarla, necesitamos que nuestra cubierta tenga suficiente fuerza para poder soportar esa tensión a la cual estamos sometiéndola. Entonces, es considerar algunos de estos puntos al momento de hacer el tirado. Estamos hablando que una longitud promedio de este tipo de instalaciones puede ser de unos 500 metros, puede ser 200, 300, puede tener sus variaciones dependiendo del tipo de instalación y el tipo de cable. Ok, no es, porque al final de cuentas, si tenemos un cable con mucha resistencia a la tensión y tenemos una máquina que tenga bastante fuerza para hacer el tirado, pues podemos jugar ahí con las distancias. Pero en promedio son unos 500 metros. Y estamos hablando que la velocidad de instalación es de 10 metros por cada minuto. ¿Ok? Es más o menos lo que nosotros vamos a tardar en hacer este tipo de instalaciones. A mayor distancia, como ya mencionado, es mayor la fuerza de tirado que se va a necesitar. Por eso es adaptarnos a la maquinaria que vamos a ir colocando. ¿Ok? En el tema del soplado, no se van a requerir elementos para hacer el tirado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no necesitamos a alguien que esté en el otro lado haciendo justamente con la función del tirado, por lo cual vamos a tener una necesidad de menos mano de obra. Ok, eso es uno de los pros que tenemos. Estamos ahorrando en cuanto al tema de la gente que vamos a estar utilizando, ¿ok? Y del tiempo que van a estar. La maquinaria, como les había comentado, lo que va a hacer es que va a meter la fibra a través de nuestro ducto y va a inyectar por un canal fuera del que donde está el cable, va a inyectar flujo de aire. El flujo de aire lo que va a hacer es que va a apoyar el movimiento del cable, por lo cual no se va a tener que jalar, sino que este mismo aire va a ir empujando el cable. Menor esfuerzo de tensión, estamos hablando de, en promedio estamos utilizando aquí 2000 metros como ejemplo. Una velocidad de instalación de hasta 120 metros por minuto. Ok, es bastante la diferencia. Una disminución en la fricción, esto por el tipo de cable que estamos utilizando. Igual ahorita lo vemos un poco más a detalle el tipo de cable tal cual. Y como mencionábamos, a mayor distancia, como se requiere una mayor fuerza de tirado, en este momento, como no estamos tirando, no vamos a vernos afectados por este detalle, no vamos a vernos afectados por esta fuerza. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Hablando primero del tirado, vamos a necesitar la ductería. La ductería la vamos a utilizar en ambos casos, tanto la ductería como nuestro registro Telecom, lo vamos a utilizar en ambos casos. ¿Ok? Al final de cuentas, nuestros ductos van a ser los elementos que nos van a permitir hacer el transporte de nuestra fibra y los registros nos van a permitir hacer cambios de dirección, almacenamiento de fibra, etc, etc. Vamos a necesitar un winch con un dinamómetro. Esta es la maquinaria que nos va a permitir hacer el tirado, ¿de acuerdo? Así como esto, en trabajo con nuestra guía. Tiene un dinamómetro porque nos va a ir mencionando qué tensión tiene mientras vamos tirándolo y no podemos violar ciertas tensiones porque podemos llegar a dañar el cable y eso ya no nos funcionaría al momento de hacer nuestra instalación. Podemos llegar a tener un problema en el cual tengamos que hacer una excavación para poder reparar el daño que hicimos. El cable de fibra óptica, un portabobinas con eje, eso también se va a utilizar en ambos casos, así como el acoplador por ductería, ¿ok? Pero, por ejemplo, en este tipo de situaciones cuando vamos a instalar, si tenemos un portabobina con eje de calidad, va a facilitar también mucho el tema. También esto afecta al momento de hacer la tensión, porque estamos jalando de una bobina grande, entonces ese inicio de empezar a mover el cable sí puede llegar a generar una tensión fuerte. En general hay una persona que está apoyando con eso para que no lleguemos a sufrir por ese tema, pero bueno, un portabobines con un eje correcto puede hacer mucha la diferencia. En cuanto a materiales, para el tema de soplado vamos a utilizar nuestro ducto de igual manera, nuestro acoplamiento, registros Telecom y portabobina con eje, todo igual, pero con una diferencia, ¿ok? Estamos hablando que aquí vamos a tener
un compresor, una máquina de soplado y el ABF, ¿ok? Estos en conjunto van a ser lo que son el elemento de nuestra instalación por medio de fibra soplada, ¿ok? La máquina lo que va a hacer es que le va a dar el primer impulso y va a contener la fibra y le va a estar apoyando de manera mecánica a ir soltando lo que es el carrete de la parte trasera y a ir empujando un poco la fibra. Nuestro compresor va a ser el que va a inyectar el aire. ¿Ok? Este va a trabajar en conjunto con la máquina de soplado, con la máquina. ¿Ok? Este va a inyectar a través de un conducto el aire y el aire lo que va a hacer es que va a generar un tema de aire alrededor de todo nuestro tubo y va a permitirle un ambiente de transporte seguro y fácil a nuestro tipo de cable, que es el cable ABF. Es un cable especial, no es un cable cualquiera. Este cable tiene características de que tiene unos, ¿cómo decir? Unas estrías, el cable, que nos van a permitir su flujo correcto a través de los ductos. Ahorita vamos a verlo bien el cable, ¿va? Ahora, vamos a hablar un poco acerca de, vamos a hablar un poco acerca de los porcentajes que vamos a manejar, porcentajes en cuanto a los ahorros que podemos llegar a generar con la fibra, con la fibra soplada. Creo que hasta este punto ya vimos que la fibra soplada es más rápida de hacer su instalación. ¿Qué tan rápida? Se van a sorprender. Vamos a verla. Vamos a empezar por la mano de obra, ¿ok? Estamos hablando de que vamos a tener hasta un 70% de ahorro en mano de obra. Eso tomando en cuenta que vamos a utilizar de 2 a 3 trabajadores, más o menos, siendo que podemos llegar a utilizar hasta 10 en una fibra por medio de instalación de tirado. En cuanto al tendido del cable, tenemos hasta un 400% en mejora en tendido de cable si tomamos en cuenta que con el método de tirado instalamos de unos 200 a 300 metros y con la fibra soplada podemos llegar a superar los 3 kilómetros, esto en una sola instalación. O sea, lo que me refiero es que no tenemos que estar moviendo el equipo para volver a hacer el tirado. O sea, también podemos instalar 3 kilómetros con el método de tirado, pero es un poco más de mayor dificultad el poder hacer todo este tema. Y aquí es donde se ve impresionante, ¿ok? Cuando hablamos acerca de la instalación, hablando ya de lanzamiento del cable, tenemos una mejora en 1200%. Suena exagerado, pero es muy real este dato, en velocidades de instalación, ya que esos 200 o 300 metros de los cuales estábamos hablando se van a instalar en aproximadamente 10 minutos. ¿Ok? Y estamos hablando de que en una instalación por medio de fibra soplada podemos llegar a instalar 1.2, 1.5 kilómetros por hora. ¿Ok? Es una considerable mejora. ¿Ok? Podemos llegar a instalar hasta 3 kilómetros. Todo depende del tipo de maquinaria que vayamos a utilizar. Entonces, es una instalación bastante rápida, por eso a la larga termina conveniéndonos más utilizar este tipo de instalaciones. En general, creo que ya estamos en este punto en el cual ya vimos que el método de soplado es mejor. ¿Okay? Tiene un poco es más noble, más maleable, es mucho mejor al momento de hacer tramos a larga distancia, pensando a futuro, ¿ok? Pero voy a mencionarles un poco acerca de los dos cables que se van a utilizar. Okay, esto previo a irnos ya a avanzar con este tema de la presentación. Les voy a lanzar una pregunta. Ok. Si me pueden apoyar a contestarla. En el método de instalación por cable soplado, ¿cuál es el tipo de cable que se utiliza? Tenemos ABF y cable dieléctrico. ¿Me pueden ir apoyando, por favor, a contestarla? Estamos hablando que el 71% nos dijo que el cable ABF y el 28% nos dijo que el cable dieléctrico. Bueno, el tipo de instalación que se utiliza para el método de soplado, el tipo de cable que vamos a utilizar es el cable ABF. ¿Okay? Voy a ocultar esto, ahora sí a irme a los cables. En estamos hablando de un cable dieléctrico. ¿Okay? Es un cable con una cubierta MDPE o HDPE para soportar lo que es el tirado. MDPE es polietileno de mediana densidad y HDPE es un polietileno de alta densidad. Tiene sus características el tipo de cubierta, el HDPE es más duro, puede soportar un poco más la tensión tal vez, el MDPE es un poco más flexible, es utilizar acorde al tipo de instalación que vayamos a
a colocar. Es un cable completamente dieléctrico. ¿A qué vamos con que es un cable completamente dieléctrico? No tiene ningún elemento metálico que vaya a generar algún paso de electricidad, ¿ok? Por más que le coloquemos electricidad directamente al cable, no va a transmitir nada. Solamente el efecto anti-tracking, pero bueno, ese es otro tema. Es un cable con una fácil manipulación para hacer su instalación. Es un cable bastante noble e incluso para acceder a él, es decir, para hacer el desforre, es bastante noble el cable. Es un tipo de cables que si colocáramos en instalación aérea no podríamos colocarlo directamente. O sea, es decir, no es autosoportado. Tendríamos que colocarlo por medio del ashado, por medio de un mensajero metálico. Pero bueno, para instalaciones subterráneas, para hacer el tendido, no necesitamos que soporte su tensión al momento de que esté tirado en el aire. Entonces, es un cable perfecto para hacer este tipo de instalaciones. Pero eso en instalaciones de tirado, ¿de acuerdo? Para el momento de que nosotros queremos hacer una instalación por medio de fibra soplada, vamos a utilizar un cable un cable ABF, ¿ok? El cable ABF tiene una característica que tiene un diámetro reducido de hasta el 45% menos que un cable dieléctrico. Tiene un peso de 30% menos que el cable dieléctrico y tiene una cubierta exterior helicoidal que va a facilitar el soplado. ¿A qué vamos con esto? Si se dan cuenta, lo que les había mencionado tiene como unas pequeñas estrías, tiene un estriado este cable. Esto es para que cuando nosotros inyectemos el cable, el aire entra y hace dos cosas. Uno, genera una capa para liberar tensión alrededor de nuestro ducto para que el cable no tenga tanta tensión, ¿ok? Al momento de que esté rozando, porque libera justamente eso, le genera un pequeño aire. Y dos, lo que va a hacer es que el cable, al tener una manera helicoidal hacia adelante, cuando el aire llegue y golpee esas estrías, esa forma helicoidal, va a generar un impulso, ¿ok? Entonces, no solamente es un tema de que lo va a separar de nuestro ducto, sino que aparte va a generar un impulso que lo va a hacer ir girando el aire alrededor del cable y el cable lo va a ir empujando hacia adelante. Es por eso que es un cable especial para ese tipo de instalaciones. ¿Ok? Es un cable bastante pequeño, la verdad, y es sumamente funcional. Es muy ligero también para que el soplado sea mucho más sencillo. Es un tamaño reducido para que el soplado sea mucho más sencillo. Está diseñado para este tipo de instalaciones. ¿Ok? Ahora, hablamos acerca del cable, de todo ese tipo de detalles. Cuando nosotros queremos hacer una instalación, necesitamos un elemento, que es el elemento en el cual vamos a poder resguardar la fibra, hacer cambios de direcciones, etc., etc. Ese elemento es el registro. ¿Ok? ¿Qué es un registro? A grandes rasgos, nada más o sea, doy por entendido que todos sabemos lo que es el registro, pero nada más para abarcarlo todo. Los registros son elementos que van a ir enterrados, que se van a instalar a lo largo de un tritubo, de los microductos, para tener acceso a una red de fibra óptica durante su instalación o para la reparación. Ahí podemos hacer reparaciones, cuyo fin es facilitar el tendido de la fibra óptica a lo largo de la infraestructura civil de la red y de instalar en ellos componentes pasivos como lo serían cajas de empalmes, divisores ópticos, resguardo de cable, etc., etc. Además, pueden dar servicio para interconectar ducterías a terceros, ¿ok? Es decir, aquí podemos tener el tema de la cometida. Estos registros, los que nosotros tenemos, están fabricados con fibra de vidrio en la parte de abajo y con concreto polimérico que genera una alta resistencia con un muy bajo peso. Estos son muy ligeros. Estos están construidos con base en la NCTR CAR 1-08-006-1, que es la normativa de la Secretaría de Comunicación y Transporte. Estos son aspectos acerca de la instalación en caminos, ¿ok? Esa es la normativa con la cual están constituidos y construidos este tipo de registros. Lo que caracteriza este tipo de registros, el fuerte de estos, es el concreto polimérico. ¿De acuerdo? El concreto polimérico es un material que está compuesto con propiedades tales que permiten usarse en muchos casos como un sustituto de los concretos hidráulicos normales. La mezcla del concreto polimérico es resinas poliméricas, cargas minerales y fibra de vidrio. Esto le permite un rápido curado, le dan una alta resistencia mecánica con una mínima absorción del agua. Este es uno de los puntos a favor que tiene el concreto polimérico. Primero que nada, tiene un costo efectivo. ¿Ok? Es bastante
económico, la verdad es que no es tan costoso. Mantiene vista y estética. Esto a final de cuentas es porque, por ejemplo, si estamos nosotros trabajando con un registro que tiene una tapa de hierro dúctil, esta tapa se ve. El punto es que llega a destacar visualmente. Estos al ser de un color mucho más clarito, se llegan incluso en momentos a perder en la vista general, entonces no se llega a generar esta pequeña contaminación visual. Se reducen costos de instalación al no necesitar una maquinaria especializada para su instalación. ¿Por qué? Porque estamos utilizando algo que es muy ligero, entonces no necesitamos tanto peso para el momento de hacerlo. Y no es susceptible a robo. No me refiero a que vayan a desenterrar el registro, pero es una realidad que las tapas de hierro dúctil sí pueden ser robadas. Pueden ser robadas para posteriormente hacer el tema del fundido y poder venderlas. Este tipo de tapas no tienen otro uso más que el que tienen en ese momento, entonces no son atractivas para el momento de hacer un robo. Este tipo de concretos es muy estable ante los cambios extremos de temperatura, ¿okay? No va a generar tanta expansión y contracción como lo haría un metal. Tiene una alta resistencia hacia los agentes químicos, ¿okay? Esto por el tipo de material que tiene, no se llega a corroer o a oxidar como lo haría una tapa de hierro dúctil. Tiene una impermeabilidad de menos del 1%, es decir, qué tanto, cuando llueve, qué tanto líquido va a absorber, ese tipo de detalles. Es una impermeabilidad muy baja y tiene una muy alta resistencia ante la compresión. ¿Okay? Puede soportar mucha compresión y no se va a llegar a fracturar. En general, estos registros están constituidos de esta manera. Un cuerpo de fibra, un marco de concreto polimérico, estoy hablando de los manhole, un brocal y una tapa. De igual manera, en los registros rectos o cónicos, lo que vamos a quitar aquí es el brocal, ¿okay? Simplemente es el cuerpo de fibra, perdón, sí, el cuerpo de fibra de vidrio, el marco que va a ser de concreto polimérico y la tapa que va a ser de concreto polimérico. Mencionar importante, hay gente que tal vez no sea fan de concreto polimérico, no tenga confianza, bueno, no pasa nada, también se pueden hacer por medio de hierro dúctil. En cuanto a los registros que vamos a manejar, que vamos a trabajar, hay una variedad muy diferente para diferentes situaciones. Por ejemplo, un registro manhole es utilizado mucho en proyectos grandes o proyectos federales. Debido a su tamaño, requiere regularmente, más bien lo requieren regularmente para lugares donde se cuenta con mucho espacio para su instalación. Se utiliza usualmente para instalaciones de carretes completos. Puede albergar hasta 3 kilómetros de cable dentro del registro. El tipo de tapa se va a definir de acuerdo a la zona, ¿okay? Porque puede ser de hierro dúctil o de concreto polimérico, como lo habíamos hablado. El mini manhole lo que hace es que es simplemente un poco más pequeño, ¿okay? Es de la mitad, se podría decir, ¿okay? Aquí es donde ya no se cuenta tal vez tanto espacio al momento de hacer la profundidad. Se puede utilizar un mini manhole. Puede albergar cantidades un poco más pequeñas de cable, estamos hablando de unos 500 metros de cable cómodos, ¿okay? Para no estar saturando de más. Y es ideal para instalaciones urbanas, en zonas donde se tenga que hacer cambios de dirección tal vez, pero de mucha densidad. Obviamente no estamos hablando de una densidad grande. Si estamos hablando de una densidad pequeña, estamos hablando, por ejemplo, de un handhold. El handhold usualmente se utiliza donde no se cuenta realmente con tamaño para hacer instalaciones o para hacer acometidas. ¿Okay? La acometida no solamente es aérea, la acometida también puede ser de manera subterránea. Se utiliza para instalaciones donde se pretende albergar cable, pero se requiere hacer un cambio, donde no se requiere albergar cable, pero se requiere hacer algún cambio de dirección. Es ideal para hacer instalaciones a nivel banqueta. Dentro de estos, por ejemplo, podemos colocar cierres de empalme, ¿ok? Cierres para hacer nuestra cometida, cierres FTTX, para lanzar la cometida. El cónico suele utilizarse mucho en avenidas donde no hay espacio para instalar lo que sería un manhole o un handhold. Este es bastante compacto. Otra característica que tiene este es que no tiene piso. ¿Okay? Estos sí tienen piso, este no tiene piso, por lo cual si llega a llover, el hecho de que no tenga piso va a permitir que no se almacene el agua adentro y que se pueda llegar a regresar hacia el suelo. ¿Okay? También tenemos lo que son los registros rectos. ¿Okay? Este tipo de registros, lo que serían el LT1, LT2 y LT3,
Son ideales para instalaciones en nivel banqueta. El tipo de registros rectos a utilizar va a depender de la cantidad de cable que se pretende almacenar. La resistencia que necesite y el espacio va a ser adaptado a lo que vaya a requerirse para la instalación. ¿Okay? Podemos tener desde uno pequeño hasta uno que tenga 3 unidades y nos permite una densidad mayor. Y también tenemos lo que sería nuestro registro carretero. ¿Okay? Es un registro carretero todo por medio de concreto polimérico, cuerpo de fibra de vidrio. Este está hecho con base en la norma mencionada porque hay un apartado que habla acerca justamente de los registros carreteros, que es la CSB-CAR-6-01-008, la anterior que habíamos visto era la 006, diagonal 11, ¿ok? Es el tipo de, es la normativa sobre la cual estamos trabajando con el registro carretero. Cumple con las pruebas mecánicas realizadas por la PEM, tiene una dimensión de 115 por 115 por 100 y es bastante resistente. Todos nuestros registros, dependiendo del tipo de registro, pueden soportar entre 9 toneladas hasta 20 toneladas. Ahora, nosotros hablando ya de la instalación completa y ya trabajando en conjunto para desarrollar una cometida completa, hacer el tema completo de una instalación, vamos a platicar un poco acerca de lo que es los elementos que podemos llegar a utilizar en esta red, qué elementos podemos nosotros también apoyar a ustedes, brindarles al momento de hacer su instalación. El registro son los que acabamos de ver, ¿ok? Podemos trabajar con ellos dependiendo del tipo de instalación que se requiera. Tenemos métodos de almacenamiento dentro de, al final de cuentas, el almacenamiento, el hecho de que lo estemos haciendo de manera subterránea, no quiere decir que no necesitemos hacerlo. Igual necesitamos tener un almacenamiento de fibra óptica, así como de manera aérea se deja para hacer reparaciones. Esto es el mismo caso, se tiene que dejar para hacer algunas reparaciones. Cierres de empalme, ¿ok? Y esto hablando como un cierre de empalme de primer nivel, así como existen los postes de primer nivel, segundo nivel, en este caso sería un registro de primer nivel para almacenar un cierre de primer nivel. Es donde se va a distribuir la fibra hacia los registros más pequeños, ¿ok? Nuestro cable de fibra óptica para hacer, por ejemplo, aquí tenemos un dieléctrico para hacer el tirado o un ABF para hacer el tema por medio de fibra soplada. Tenemos los gabinetes, ¿ok? En esto, por ejemplo, estamos haciendo un FTTC en el cual estamos llegando hacia un gabinete para hacer desde este punto la distribución. Los divisores ópticos, ¿ok? Estos son los divisores que nos van a permitir hacer la división de un hilo de fibra para poder lanzar nuestras acometidas. Ahora menciono aquí otro registro. ¿Por qué? Porque es lo que quiero mencionar. El tema del registro de primer nivel y segundo nivel. Ahí va. En este caso, estos tres son los que les mencioné, ¿cierto? El de primer nivel. Registro, cruceta y cierre de empalme. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a necesitar es hacer un almacenamiento de cable y hacer una distribución de nuestro cable. En un registro de segundo nivel, un registro que ya va a ser para una cometida al cliente, no se va a necesitar almacenar fibra para empezar, ¿ok? No es la razón por la cual existe este tipo de registros, sino su diseño está hecho para hacer una redirección de nuestra red y poder llegar hasta cierto usuario. Por ejemplo, dentro de estos van a ir nuestros cierres FTTX. En este caso estamos mostrándolo con una solución nuestra, que es la de cierres de rápido despliegue. En estos cierres lo que se va a hacer es que se va a colocar nuestro ensamble acometida, o sea, un ensamble especializado por medio de conectores H. Se va a colocar, tiene acceso y se lanza la acometida hacia la casa del cliente. Estamos hablando de que este es un cierre tipo rápido despliegue endurecido y es factor IP68. Esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque no es recomendable colocar dentro de los registros ningún elemento que no sea factor IP68. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? ¿Por qué menciono esto? A final de cuentas, estamos sometidos a la intemperie, estamos sometidos a lo que la naturaleza nos diga, ¿ok? Entonces, si estamos en un lugar, por ejemplo, que tenga muchas lluvias, va a generar que estos registros se lleguen a inundar, ¿ok? Si se llegan a sobrepasar si tenemos una cantidad muy alta de lluvia, por más que tengamos drenado nuestro registro. Entonces, estamos hablando de que si nosotros tenemos un cierre de empalme IP65, IP67, IP66, es un cierre de empalme que no va a soportar estar sumergido, ¿ok?
o cualquier elemento que nosotros coloquemos, si no es IP68, es un elemento que no está diseñado para estar sumergido. Por eso es que nosotros, solo por prevención a veces, tenemos que tener un distribuidor, perdón, un cierre de empalme con un factor IP68. No solo el cierre de empalme, sino también los conectores tienen que ser con un factor IP68 para poder generar esa impermeabilidad, ese sellado que nos va a permitir que nuestra red siga funcionando. Esto nosotros, ¿cómo lo podemos manejar? Cuando nosotros estamos constantemente abriendo y cerrando un cierre, en ocasiones podemos llegar a perder ese IP68. En ese tipo de conectores, el cierre jamás se abre. Es una de las ventajas que tiene, por eso mantiene un IP68. Entonces, lo único que tenemos que hacer es conectar la salida de nuestro splitter a nuestro cable, a la parte endurecida, y esta unión se vuelve automáticamente IP68. Entonces, es una de las ventajas que tenemos. Tenemos las cajas terminales, una vez que estamos lanzando la cometida. Esta caja la pusimos en especial porque es una caja que se le conoce para chalupa. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque nosotros al momento de lanzar nuestra instalación por medio de ductería, usualmente vamos a llegar por ductos hasta la fibra. Perdón, hacia nuestra caja terminal. No vamos a llegar como en una pared. No siempre. ¿Ok? Al momento de que nosotros llegamos a nuestra caja terminal, la caja terminal diseñada para chalupa tiene en la parte trasera un espacio para que podamos ingresar con nuestro cable. Esto nos va a permitir el poder hacer la instalación de manera óptima. En caso de que queramos hacerlo por medio de un cable que venga por fuera, es decir, no por la chalupa, también tiene espacios para ingresarlo y para eso es el tipo de elementos llamados pasamuros, un elemento que va a permitirnos pasar tal cual como menciona el nombre del muro, sin generar algún daño a nuestro cable, porque le brinda un ambiente seguro para hacer transporte del cable. Internamente necesitamos utilizar nuestros ensambles ópticos. Recordemos que no podemos estar utilizando una cometida directa hacia nuestro router. No es que no se pueda, no sería lo óptimo. A final de cuentas, nuestro router es una parte activa. En el caso de que haya alguna falla, se va a estar haciendo una desconexión y conexión para hacer las pruebas y eso nos va a desgastar nuestro puerto. Entonces, en lugar de hacer eso, nosotros vamos a colocar un punto de demarcación en la caja terminal previa a nuestro router y por medio de un ensamble óptico vamos a hacer la conexión desde nuestra caja terminal hacia nuestro router y ya si necesitamos hacer alguna prueba, la podemos hacer directamente en este punto, ¿ok? Y sin afectar nuestro router. Solamente lo desconectaríamos en caso de que fuera completamente necesario. Igual aquí pues, damos un ejemplo de un jumper blanco por la mera estética, ¿ok? Hablando de que sí, a veces el cable amarillo que está ahí, el cable azul, tal vez no se vea tan agradable. Un cable blanco se puede incluso, si tienes paredes blancas, se puede llegar a disimular. Entonces, es una opción. Y aquí tenemos también algo muy importante, el pedestal identificador y la cinta de advertencia. No suelen ponerse los dos, los puse como ejemplo nada más para que se puedan mencionar. El pedestal de identificación es un poste tal cual que nos va a permitir saber y dar seguimiento a nuestra red para saber de manera externa dónde está esta red, en qué punto estamos de la red, qué tipo de red es, porque al final de cuentas esta es una red de fibra óptica, entonces es lo que se va a marcar en este tipo de pedestales y vamos a tener nuestra cinta de identificación, ¿ok? La cinta de identificación tiene dos maneras de ser. Tiene la cinta de identificación con elementos metálicos o sin elementos metálicos. La que es sin elementos metálicos se coloca en la tierra meramente, ¿ok? Y es para que cuando alguien esté excavando, si llega a toparse con esa cinta, sabe que debajo de esa cinta hay una instalación de fibra. Entonces es para que cese el trabajo que se está haciendo porque si no puede llegar a dañar la comunicación que tenemos ahí. Y sí sería mucho más complejo hacer una reparación aquí que una reparación en un tendido aéreo, por ejemplo. También, y la otra es la cinta con elementos metálicos. Se coloca de igual manera, pero tiene la diferencia de que al contener elementos metálicos, con un detector de metales podemos hacer una traza de nuestra red para saber en qué punto de la red estamos. ¿Okay? Es una de las ventajas que tiene este tipo de cinta de identificación. Y en general, estos son los elementos que podemos ofrecer al momento de hacer nuestra instalación subterránea. Que se dan cuenta, no solamente es un registro, no solamente es un ducto, no solamente es un cable. Es una cantidad de elementos muy grande que se consideran y que incluso si lo comparamos con una instalación aérea, hay muchos elementos que se comparten al momento de hacer ese tipo de instalaciones.
Bueno, de mi parte, de la información que voy a brindarles el día de hoy es todo, pero vamos a pasar a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Voy a verlas justamente ahorita. Aquí tengo las preguntas que me han estado enviando. Permítanme verlas. En el caso de registros poliméricos, si se instalará en zonas donde llueve constantemente, ¿qué recomendación de instalación nos daría? Ok. En general, dependiendo del tipo de registro que vayamos a utilizar, más allá del concreto polimérico, porque el concreto polimérico no se va a ver afectado por la lluvia tal cual, o sea, el concreto no tiene un elemento que le afecte. Lo que se va a ver afectado es, si es con mucha lluvia, va a ser el suelo, ¿ok? Si es un registro que tiene un suelo sellado, se va quieras o no, a inundar, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Tenemos que tal cual hacer algunos accesos en nuestro registro para que el agua pueda salir por esos puntos. Ahora, usualmente cuando llueve, jalamos tierra, jalamos que la plantita, que muchas cosas. Entonces, a veces esos orificios que hicimos se llegan a tapar. Lo que tendríamos que hacer en esos casos es considerar hacer una limpieza constante dentro de nuestros registros para que todos esos elementos que se colocan abajo no lleguen a tapar nuestras salidas de agua y que a final de cuentas se llegue a inundar nuestro registro. A ver, ¿qué registros manejan para la venta? ¿Manejan un registro para tierra física? Manejamos todos los que acabamos de mostrar ahorita, ¿ok? Lo que es el manhole, el handhold, el registro carretero, los registros rectos, los cónicos, todos esos los manejamos y tenemos incluso unos pocos más, no los pusimos todos en la presentación. Pero con mucho gusto te podemos comunicar con el área comercial para que puedas trabajar un poco, para que se pueda trabajar un poco el tema de la relación con los registros que se necesitan para cada caso y que podamos con todo gusto compartirte las fichas técnicas de los productos. A ver, tipo de ducterías exterior e interior a utilizar, número de curvaturas y ángulo permitido. ¿Cuánta capacidad es lo permitido de llenado de fibra óptica en los ductos? ¿Existe alguna tabla para ver los calibres de fibra óptica? Caben en cada diámetro de ducto. Sí tenemos una tabla, no la colocamos por temas de tiempo, pero con mucho gusto, si te comunicas con el área comercial, te podemos compartir la tabla para que veas más o menos qué tipo de cable puedes utilizar por medio de diámetros. Ellos nada más que se comuniquen conmigo para que yo les pase el dato, ¿va? Pero sí, sí existe la tabla. Estamos hablando de que dependiendo del tipo de cable podemos llegar a colocar 4 a 7 cables en un ducto, también dependiendo del tipo de ducto. Esto nos permite tener una densidad bastante amplia y poder estar utilizando la red ya instalada por un mayor tiempo. Ahora vamos con Roy. ¿El cable ABF tiene protección contra roedores o no se presentan problemas de este tipo en este tipo de instalaciones? Sí se llegan a presentar, es una realidad que se llegan a presentar. La manera en la cual se estructura este cable es una manera muy ligera. ¿Okay? Por lo cual no se le integran elementos de protección contra roedores. Se pueden, o sea, hablando del de fábrica, se pueden integrar, se puede hacer un diseño, se puede trabajar con un diseño para que se tenga ese tipo de instalación, ese tipo de seguridad. ¿Ok? Sí se da el problema con los roedores, pero más en el tema de los registros, más que en la ductería, cuando, por ejemplo, la ductería cuando ya está muy saturada, el ratón ya no puede llegar a ingresar, pero en los registros sí se llega a tener un poco más el tema. Que nada más sería considerar el que en caso de que se requiera, se puede trabajar con un diseño especializado contra roedores. ¿Qué diámetro tienen los registros? ¿En dónde dejas las cocas de almacenamiento de cable de fibra para el mantenimiento o solo en el inicio y el fin? Justo lo que les mencionaba, por ejemplo, los registros manhole, mini manhole, también los carreteros, bueno, carreteros y los rectos son cables que internamente se puede almacenar la fibra. De hecho, voy a regresar un momento a la presentación. Justamente este tipo de crucetas, es uno de los elementos que pusimos, están diseñadas para poder albergar el excedente de cable que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, son para esto. O sea, usualmente en los elementos de los registros grandes es donde vamos a colocarlo. En un handhold, que es el más pequeño para distribución, no vamos a almacenar la fibra. Pero sí en un manhole, en un recto, en un cónico sería un poco más difícil. En un mini manhole. Tenemos una variedad bastante amplia dependiendo del tipo de distribución, pero para eso se considera que este tipo de registros van a ser, por eso es primero, segundo nivel, tercer nivel, dependiendo de dónde lo vayamos a querer colocar. A ver, voy a regresar otra vez, voy a avanzar, ahí voy. A ver.
¿Cada cuánto se debe colocar un registro? Esto va al tema de cómo va la instalación, por ejemplo. Si estamos hablando de un tema aéreo, nosotros vamos a colocar un distribuidor cada vez que vayamos a hacer la unión de dos carretes de fibra. ¿Ok? Nosotros a fuerzas tenemos que considerar un registro cada vez que vayamos a hacer una unión de carretes de fibra. Y tenemos que considerar el tipo de instalación, porque si estamos hablando de una instalación por medio de tirado, entonces cada 500 metros, cada 300, 400 metros tienes que colocar un registro o una salida para poder sacar el cable que estás tirando. En una instalación más larga podemos darnos el lujo de largarnos a 1 o 2 kilómetros en un punto en el cual no tengamos un registro tan largo. Okay, es simplemente esto, es el jugar con el tipo de instalación que vayamos a tener. ¿Tienes alguna muestra que podamos ver de cerca del cable para soplado? Con mucho gusto, si no tienes ningún conflicto, Oscar, podemos comunicarnos por parte del área comercial para que te pasen las fichas y ahí puedes ver mucho más a detalle toda la estructura del cableado ABF. Nos quedan algunas preguntas, pero por cuestión de tiempo voy a tener que pasar ahorita los micrófonos. No se van a quedar sin responder. Voy a responder las preguntas y se las vamos a pasar por correo. Entonces, no es que se vayan a quedar las preguntas sin contestar. Pero bueno, entonces de mi parte es todo. Les agradezco mucho que hayan asistido a esta sesión. Vamos a estar, ya saben, considerando los temas que nos digan. Muy importante si nos pueden apoyar al final a contestar la encuesta de satisfacción. Esto nos ayuda también a nosotros a saber qué temas les gustaría ver. Pues nada, estamos al pendiente. Muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente webinar.